En Ecuador se intensifica la crisis de seguridad. En las últimas horas el presidente Daniel Noboa declaró el país en conflicto armado interno y pidió a las Fuerzas Armadas llevar a cabo operaciones militares para enfrentar a las más de 20 organizaciones que se cree que operan en el territorio y que el Estado considera grupos terroristas. La medida llega después de que hombres armados tomaran la sede de TC Televisión, un canal estatal local en Guayaquil. Durante horas, la incertidumbre se extendió por el país, que vio en directo cómo criminales amenazaron al personal técnico y periodístico del medio de comunicación. La prensa local reportó también otros incidentes de violencia menores durante la jornada. Estos hechos se producen cuando se cumple el primero de los 60 días de estado de emergencia recién decretado por Noboa. El mandatario recurrió a esa medida asegurando que su gobierno no negocia con terroristas, dijo, y que desplegará efectivos de las fuerzas del orden en prisiones y otros puntos del país, imponiendo el toque de queda en todas las ciudades desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. A estos incidentes preceden la desaparición el domingo de José Adolfo Macías, conocido como Fito, líder de una de las bandas criminales más temidas en el país, los choneros. Estaba recluido en la cárcel regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años de prisión. El mismo día, en al menos 6 cárceles, se produjeron violentos motines con varios guardias tomados como rehenes por los reclusos. Y también en las últimas horas, otro narcotraficante, Fabricio Colón Pico, cabecilla de la banda Los Lobos, se fugó de una penitenciaría a las afueras de Quito, la capital, junto a otros 38 reos, de los cuales al menos una docena han sido ya recapturados. ¿Cuán profunda es la situación de inseguridad en Ecuador? ¿Dará resultado la estrategia de Noboa para enfrentar el crimen organizado en el país? Fernando Carrión es especialista en seguridad ciudadana, es profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador. Y lo saludamos a esta hora. Señor Carrión, gracias por su tiempo, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tiene. Muchísimas gracias por atendernos. Una crisis de seguridad en Ecuador que no parece amainar. ¿Cómo la analiza? A ver, primero creo que vale la pena tener en cuenta los impactos políticos que tiene todo esto que estamos viviendo. En primer lugar, el presidente Daniel Noboa no cumple todavía 2 años, tiene 2 meses, tiene 1 mes y medio exclusivamente en el gobierno. Y esto le significa que se le acabaron los 100 días que siempre se habla de la luna de miel de los jefes de Estado que entran a cumplir estas funciones. Pero lo interesante de esto es que no se produce por la oposición de partidos políticos, sino por la oposición de las estructuras criminales. Es clarísimo, porque ahora ya le están planteando de forma explícita lo que tendría que hacer. Primera cosa. Segunda, también en el orden político, el presidente había convocado la semana pasada, había enviado, más bien dicho, la semana pasada 11 preguntas a la Corte Constitucional para que dé la conformidad, de tal manera de con eso convocar a una consulta popular que en principio se haría en el mes de abril. ¿Qué es lo que ocurre? Este hecho de la fuga de Fito, pues le produce cambios en las preguntas. Incorporó 9 preguntas adicionales y luego 3 más, pero donde el eje principal es la extradición de las personas privadas de la libertad, porque esto tiene una gran acogida en la población y porque se ve que el sistema carcelario no es capaz de sostener a estas personas, a estos cabecillas dentro de la cárcel. Y la última cosa, la tercera, tiene que ver con el hecho de que el plan Fénix que ofreció en la campaña electoral, si es que existe, lo que se ve es que no está produciendo los resultados que se esperaban y eso está generando también una oposición, en este caso ya, de la ciudadanía. Hace tan solo unos meses hablábamos aquí de esa crisis de seguridad y del presidente saliente ya, Guillermo Lasso. Veíamos medidas de mano dura, de más presencia de efectivos, de dotar a las fuerzas de seguridad del país de más recursos, algo que parece ahora estar emulando Noboa. ¿En qué se parece su plan de seguridad y en qué se distingue del que impulsaba el expresidente? No, yo diría que es casi el mismo. ¿Y por qué digo esto? Nuevamente, al mes y medio de funciones, lo primero que ha hecho es una primera declaración de estado de excepción, de emergencia en el país.
¿Qué es lo que hizo el presidente Lasso en los 28 meses que estuvo de gobierno? Pues 23 estados de excepción, es decir, lo mismo, con la diferencia de que ahora Daniel Noboa lo hace al mes y medio. Y la lógica en las preguntas de la consulta, la mayoría de las preguntas en la consulta popular, están destinadas justamente a fortalecer la mano dura, que no es otra cosa más que la presencia de militares y policías en la calle. Y esto está produciendo problemas porque las Fuerzas Armadas ya están viviendo un proceso de transformación muy fuerte en 20 años, prácticamente 3. Uno primero, cuando se firma la paz con el Perú en el año 98, que era un conflicto territorial, pues toda la doctrina y toda la logística estaba destinada a ese tipo de conflicto. Pero inmediatamente apareció en el norte, en la frontera con Colombia, los problemas internos de Colombia que se desbordaban hacia acá y la internacionalización del narcotráfico. Pero no tenían ni la doctrina ni tenían la logística para eso. Tuvieron que reinventarse. Y ahora lo que queremos es que las Fuerzas Armadas salgan de la frontera de alguna manera y entren a la calle. Otro cambio sustancial que es muy complejo. Señor Carrión, ¿qué es lo que está fallando en Ecuador para que esa crisis de seguridad sea incontrolable por gobiernos anteriores y aparentemente por lo que estamos viendo por este nuevo gobierno? A mí me da la impresión, primero, que el marco institucional que hemos tenido se ha debilitado muchísimo, pero muchísimo. En principio, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno trabajó el tema de seguridad dentro del Ministerio de Gobierno y redujo toda la institucionalidad que estaba. Por ejemplo, habría un Ministerio de Justicia que se encargaba de cárceles, había un Ministerio del Interior que se encargaba de la seguridad, un Ministerio de Coordinación de la Seguridad, un consejo que se encargaba de definir las políticas antinarcóticos. Todo eso terminó en el Ministerio de Gobierno, es decir, de la política. Después del presidente Lasso, separa dentro del ministerio dos funciones. Uno, la política en el Ministerio de Gobierno y otra, la seguridad en el Ministerio del Interior. Pero aquí comete un error. Pone a policías a manejar esto y termina siendo básicamente un ministerio de la policía, no de la seguridad. Entonces yo creo que lo que está fallando en el fondo es el marco institucional, porque no tenemos quien defina las políticas, quien asuma el control de todo este proceso. Y por otro lado, el tema de la violencia está cambiando sustancialmente por la entrada con mucha fuerza del narcotráfico. Por el Ecuador pasan alrededor de 835 toneladas y esa es una cantidad muy grande. Y eso está conduciendo también a que el mercado interno ecuatoriano crezca. Hemos pasado en 2 años de 80 a 85 toneladas de mercado interno a 135. La situación del narcotráfico yo creo que es francamente determinante. Y la situación en las prisiones. Uno podría decir y podría pensar que cuando a un narcotraficante lo ponen en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos, deja de tener control sobre la red que estaba dirigiendo. En Ecuador esto parece que no es así, más aún. Parece que las redes las dirigen desde las prisiones. ¿Por qué esas prisiones no son tan aisladas, tan seguras como uno podría esperar? ¿Qué pasa con el sistema penitenciario ecuatoriano? Yo sostengo una hipótesis muy fuerte, y es que el sistema penitenciario en el Ecuador es una institución que está al margen de la ley, básicamente por 2 cosas. Uno, no cumple el mandato constitucional de la rehabilitación y la reinserción. Y 2, que es lo más complejo, que las cárceles están siendo manejadas por estas estructuras criminales. Por ejemplo, la penitenciaría del Litoral, que está en Guayaquil, que es la más grande del país, ahí está más o menos el 30% de las personas privadas de la libertad, tiene 12 pabellones. Cada pabellón es manejada por una estructura criminal. ¿Cómo se logró esto? Porque en el año 2016, bajo las negociaciones que se establecieron con estas estructuras criminales, se determinó que no se clasifiquen a los presos por el tipo de pena, ni tampoco por los tipos penales. Y se clasifican más bien por la afinidad a estos grupos. Entonces, 12 de estos pabellones, como decía, cada uno está en un grupo criminal. Eso hace que se transforme de lo que antes definíamos como las escuelas, las universidades del delito, a lo que son hoy día las fábricas, las oficinas del delito, desde donde salen todas las órdenes para el cumplimiento de hechos delictuales por fuera. Pero para que eso suceda, uno puede entender que la decisión pudo ser tomada para lograr pacificar las cárceles y evitar los asesinatos entre reclusos por un alto nivel de mortandad, o el argumento que fuera en ese momento impulsado por las autoridades que adoptaron esa decisión. Pero una vez adoptada,
una prisión per se es el aislamiento de un individuo. Para que sigan manejando esas redes de narcotráfico, de crimen organizado, requiere también del concurso de los propios funcionarios que permitan la entrada y salida de órdenes, de celulares, de prebendas, que garanticen la continuidad en esas decisiones de esas estructuras criminales. ¿Es confiable el grupo de personas que controlan esas prisiones, los funcionarios, los policías que están al frente de esa seguridad? En absoluto. Y aquí hay que tener en cuenta que se han formado como 3 anillos alrededor de las cárceles más importantes, de las más complejas. Uno primero, que están los guardias penitenciarios, uno segundo, que está la policía, y en tercer lugar están las Fuerzas Armadas. Pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, que no ingresen armas, que no ingresen teléfonos y que no egresen también, porque la información sale perfectamente de ahí. Esta persona que fue privada de la libertad la semana pasada, Colón Pico, él hizo unas declaraciones anteayer a través de un celular. ¿Cómo ingresó ese celular? Pues a través de las redes de corrupción. Lo que nosotros hemos visto es que en el sistema de cárceles y en otras instituciones públicas, lo que existe es esto que siempre se habla de plata y plomo, plata corrupción, plomo intimidación, pero a eso se suma la cooptación. La cooptación no es otra cosa más que representantes de las propias organizaciones en estas instituciones, por ejemplo, en la cárcel. ¿Y podría Noboa tomar la decisión de cambiar a todo el personal de un centro penitenciario y poner al frente a personal que esté acreditadamente comprometido con la seguridad y que no forme parte de esas estructuras criminales? Porque uno puede entender que un guardia de prisión, por mucho que le pidan, se encuentra frente a narcotraficantes, a criminales que lo pueden amenazar, que pueden amenazar a sus familiares, y en esas circunstancias, pues culparles es ciertamente complicado, por decirlo menos. Pero si se cambia toda la plantilla de un centro penitenciario, ¿eso no garantizaría que se acaba con esos guardias que pueden estar entregados o sometidos o controlados por ese crimen organizado? Es decir, planteo la pregunta de otra manera, ¿puede Noboa barrer con esa estructura de funcionarios y poner uno nuevo? Yo creo que no es solo un problema personal, es un problema estructural, es un problema de la institucionalidad. Y aquí les pongo un ejemplo. Hace pocas semanas salió una información en el diario Universo de Guayaquil, donde establecían que cada uno de los 12 pabellones de la penitenciaría del Litoral, que lo hablamos hace un momento, obtienen $100.000 semanales de ingresos. $100.000 semanales de ingresos. Yo hice una cosa muy elemental. Multipliqué 100.000 por 4, con lo cual me daban los recursos por mes por cada uno de los pabellones. Multipliqué por los 12 pabellones y multipliqué luego por 12 meses. La cantidad del presupuesto que manejaba, la cantidad de recursos económicos que manejaba el conjunto de la penitenciaría del Litoral era más grande que el presupuesto asignado a esa penitenciaría. En otras palabras, el desnivel económico que existe entre lo que ingresa a estas estructuras criminales y lo que sirve de presupuesto para las cárceles es una diferencia abismal. Entonces, uno puede cambiar a los guías penitenciarios, pero los va a tener que cambiar periódicamente, porque van a estar sometidos a esta situación. Ya les decía, hay 3 anillos. Guías penitenciarios, policía y Fuerzas Armadas. Y así y todo ya no funciona. Hoy día, por ejemplo, las armas entran con drones. La tecnología hoy día está del lado de todos los lados. Entonces, ¿cómo se controla eso? Pues la situación es francamente muy compleja. Es Fernando Carrión, es especialista en seguridad ciudadana y es profesor emérito en Flaxo. Y hoy nos acompaña desde Ecuador. Señor Carrión, muchas gracias por su tiempo. Feliz noche. No, muchísimas gracias a ustedes y también por preocuparse por mi país.